Bendiga, amados hermanos, quiero saludarles a todos ustedes en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta tarde para poder compartir con ustedes la palabra de Dios y más que todo defender nuestra fe y defender en lo que nosotros creemos, pero no basado en nuestras ideas como muchos lo hacen, sino en la palabra de nuestro bendito Dios, ¿no? Hace unos días atrás estaba viendo un video en YouTube donde un padre, Luis Toro, estaba respondiendo a la pregunta de un hermano evangélico donde le decía que sustente en la Biblia el bautismo de niños. Así que el padre lo dijo con mucho gusto, le iba a sustentar, que iba a coger 3 pasajes bíblicos. Iba a coger Hechos capítulo 2, verso 38 y 39, también cogió en Hechos 16, 31 al 33, y también cogió Mateo 28, 19 y 20, y dijo que en estos 3 textos bíblicos él se fundamenta para poder decir que sí hay que bautizar niños, bebés y todo ello. Así que empecemos, hermanos, primeramente con Hechos capítulo 2, 38 y 39, y lo lecturo y dice de esta manera: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Entonces el Padre dice que aquí se fundamenta para poder bautizar niños. Él dice de esta manera, que para poder recibir el don del Espíritu Santo, uno tiene que bautizarse. Él dice: me bautizo y recibo el don del Espíritu Santo. Entonces, para recibir el Espíritu Santo, dice él, hay que bautizarse. Si esta promesa es para los padres, también es para los hijos. Así que los hijos hay que bautizarlos para que también reciban el don del Espíritu Santo. Fíjense, pues la Biblia no dice eso. Leamos el versículo completo y dice que Pedro les dijo primero a los judíos, porque él está hablando a los judíos, y los judíos estaban atónitos, maravillados, estaban perplejos, porque pues ellos vieron cómo el Espíritu Santo había llenado, había venido sobre los creyentes en el día del Pentecostés. Entonces Pedro está que les dice a ellos que ellos no están ebrios, que esto es el Espíritu Santo y que esto había prometido Dios por medio del profeta Joel, que en los postreros tiempos derramará su Espíritu sobre toda carne, ¿no? Entonces ellos dijeron, pues ¿qué hacemos nosotros? Entonces Pedro ahí es donde dice: arrepiéntanse y bautícese en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados y para que reciban el don del Espíritu Santo. ¿Ves? Entonces la clave no es el bautismo, la clave es el arrepentimiento. ¿Saben por qué? Porque la Biblia también nos registra en el libro de Hechos, el capítulo 10, 44 al 48, donde dice que Pedro estaba en la casa de Cornelio y él estaba hablando la palabra de Dios, predicando de Jesucristo, y cuando él comienza a predicar, los que estaban oyendo el discurso que Pedro daba, entonces de repente vino el Espíritu Santo sobre ellos y comenzaron a hablar en lenguas, y Pedro dice que juntos con los que habían venido con él se quedaron maravillados que sobre los gentiles se derramase el Espíritu Santo. Y Pedro dijo: ¿qué les impide a estos hombres que no le bauticemos? Y mandó a bautizarlos recién. Entonces lo que el Padre está diciendo es una mentira. Él dice que para recibir el Espíritu Santo hay que bautizarse. Y aquí no vemos que se está cumpliendo eso. Aquí vemos que ellos recibieron el Espíritu Santo sin bautizarse. ¿Por qué? Porque no es el bautismo, es el arrepentimiento. Pedro le dijo: arrepiéntanse y luego bautícense. ¿Ves? Lo primero es el arrepentimiento. Así que, Padre, si tú estás viendo este video, te digo que estás equivocado. No es que debo bautizarme para recibir el Espíritu Santo. No. Es bautizarme. No, es arrepentirme. El arrepentimiento para perdón de pecados, y luego, por gracia, recibes el don del Espíritu Santo. ¿Ves? Y aquí lo vemos que este grupo de gente no fue bautizada y sin embargo ya había recibido el Espíritu Santo.
Así que no es el bautismo que hace que tenga el Espíritu Santo, sino el arrepentimiento. Recordemos lo que la Biblia dice en Marcos capítulo 16, verso 15. Y Jesús le dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y ojo lo que dice: y el que creyere y fuere bautizado. ¿Quiénes deben bautizarse? Los que creen. Ahora te pregunto, hermano, y todo lo que pueda ver este video, un bebé de 3 meses, un niñito de 4 años, ¿puede creer a la predicación del evangelio? La respuesta es no. Y si no cree, entonces no puedo bautizarlo. ¿Ven? Entonces no es el bautismo, es el arrepentimiento. ¿Ven? Ahora el otro pasaje que él coge en Hechos 16, 31 y 32, donde Pablo le dice al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y serás salvo tú y tu casa. ¿No? Pero en el versículo que sigue dice que Pablo les predicó la palabra a todos los que estaban en la casa de este carcelero. Les predicó, y después que hubo predicado, ya era noche, y en la noche les bautizó a todos los suyos. Pero ¿qué hizo antes? Predicar el evangelio. Recuerden el mandato de Jesús: vayan y prediquen, y el que creyere. ¿Ven? Que para bautizarme tengo que creer. ¿Qué hizo Pablo en la casa de este carcelero? Predicar, y a los que creyere les bautizara. Ahora, correcto que hay una familia, hijos, todo, pero no dice que había niñitos, hijos de 15, 14, 16, 18 años. ¿Ven? No hay que confundir: el que creyere y fuere bautizado. Entonces no hay que coger estos versículos para decir: no, si puedo bautizar niños, cuando no es así. Y lo que él dice en Mateo 28, 19 y 20, Jesús les dijo también a sus discípulos: ir y hacer discípulos a todas las naciones. Dios no hace excepción de personas, pero hay que entender y hay que comprender que para ser un discípulo hay que enseñarle que el evangelio de Cristo, ¿no? Entonces, ir y hacer discípulos. ¿Puedes hacer discípulo a un niño? El padre dice sí, que hay que hacerlo bautizándolo. No. Primero tiene que arrepentirse. No, una persona viene a ser un discípulo cuando se arrepiente. No dice, pero el otro versículo dice: y enséñele. Hay que enseñarle después. Primero hay que hacerle discípulo y hay que enseñarle. Una cosa es discipular, enseñarle que tiene sus responsabilidades de cristiano y que debe cumplir. Es esa parte. Primero hay que decirle, hay que predicarle que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Hay que decirle que en Jesucristo hay salvación. Y cuando la persona entiende que solo en Jesucristo hay salvación, entonces se va a arrepentir, y luego que se arrepiente hay que bautizarle, porque realmente ha entendido que Cristo es la salvación. No hay aquí que hay que bautizar niños, sino que aquí está diciendo que vayamos y prediquemos el evangelio para que la gente entienda y comprenda quién es Jesucristo y que se arrepienta. Y cuando se arrepiente hay que bautizarlo, porque recordemos que todo tiene que estar de acuerdo a la palabra del Señor y no puede contradecirse. Vayan y prediquen el evangelio, y el que creyere, el que se hace ya seguidor de Cristo o discípulo, bautícenlo. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es una manifestación pública de mi fe, que creo en Jesús. ¿Ves? Donde simboliza la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. ¿Ven? Yo identifico mi fe, hago pública mi fe bautizándome. Entiendan eso, que no es el bautismo para recibir el Espíritu Santo, porque aquí vemos un grupo de gente que ya recibió el Espíritu Santo sin bautizarse. Así que queremos decirles a todos ustedes que no nos dejemos engañar. Escuchemos bien la palabra del Señor, lo que Dios nos dice. Y aquí estos 3 versículos no sustentan el bautismo de niños, no sustentan. Así que, hermanos, quiero dejarles en el nombre de Jesucristo, y no nos dejamos engañar. Y voy a seguir yo viendo todo esto para defender nuestra fe y no permitir que muchos hombres cojan la palabra del Señor y pues lo interpreten a su manera y se salgan de contexto para decir que la Biblia dice lo que no dice. Así que aquí en estos pasajes bíblicos estamos viendo que no hay sustento de niños, no es así.
Amén. Les dejo a todos ustedes en el nombre de Jesús y que sean bendecidos por nuestro Padre Celestial. Amén.